Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy trataré de explicaros qué es Redis y cómo instalarlo en una máquina con Ubuntu 18.04. En la época que vivimos actualmente, a nadie le gusta esperar mucho tiempo para que aparezcan los resultados de una búsqueda en una página web o los tweets en Twitter. Del mismo modo, si estás jugando un juego online, querrás ver la tabla de clasificación actualizada en tiempo real. Para que esto sea posible, se requiere una solución de alto rendimiento y rapidez, que nos ayude a acceder a los datos más rápidamente. Redis es una solución que hace que todo esto sea posible. El nombre de Redis proviene de las siglas de Remote Dictionary Server. Básicamente es una base de datos que almacena los datos en la memoria RAM. Utiliza pares clave-valor para almacenar los datos, que es como un hashmap en Java, un diccionario en Python o un objeto en JavaScript. Esta es también la razón por la que a veces se la denomina la base de datos no SQL. Una característica importante es que este almacenamiento de datos en la memoria RAM, que se conoce como caché, es volátil, por lo que si se apaga el ordenador, estos datos se perderán. Redis es un proyecto de código abierto, con una comunidad importante y que va a más día a día. Ahora definiremos algunas de las características más importantes de Redis. Comenzamos por el almacenamiento en memoria. Tradicionalmente, todas las bases de datos almacenan los datos de los discos duros y SSD, siendo accesibles por los usuarios. Como todos sabemos, la memoria RAM es más rápida, ya que el procesador puede acceder directamente a ella. Dado que Redis almacena sus datos en la memoria RAM, la lectura y escritura se realizan más rápido que las bases de datos que almacenan datos en disco. Esta es también la razón por la que Redis se usa como caché en muchas aplicaciones, para proporcionar resultados rápidamente. Pero podríamos almacenar nuestros datos directamente en la memoria RAM o en la caché del sistema. Entonces no necesitaremos Redis, ¿verdad? Pues Redis es mucho más que solo un caché, como veremos más adelante. La segunda característica son las estructuras de datos avanzadas. Redis almacena sus datos en un par clave-valor y tiene la capacidad de almacenar los datos utilizando una variedad de estructuras de datos como hashes. Esto no es posible si se desea almacenar datos directamente en la memoria, sin usar Redis. Incluso Memcache, que es otro almacén de valores clave en memoria muy popular que se utiliza como mecanismo de almacenamiento en caché, solo admite cadenas, pero no las estructuras de datos que proporciona Redis. Esto hace que Redis sea mucho más fácil de usar e implementar. No se requiere serialización, ya que los datos se almacenan directamente en la forma de las estructuras de datos en las que se está codificando. Si esto no hubiera sido el caso, tendría que convertir o serializar los datos en cadenas antes de almacenarlos en cualquier otro almacén de datos o base de datos. Sobre la persistencia, otra desventaja de usar directamente la memoria RAM o la caché del sistema es que los datos son volátiles. Todos los datos de la memoria RAM se eliminan o se limpian tan pronto como no hay suficiente alimentación o cuando se apaga el sistema. Redis ofrece dos mecanismos para ayudar a prevenir esto: instantáneas y AOF, adjuntar solo archivos, que son básicamente una copia de seguridad del almacén de datos de Redis en la memoria secundaria. De modo que si hay un fallo del sistema o si hay un corte de energía, pueda recordar el estado actual de la base de datos, cargando datos de estas copias de seguridad presentes en los discos. Redis usa una arquitectura maestro-esclavo, donde los datos se pueden replicar en múltiples servidores de réplica. Esto aumenta el rendimiento de lectura, ya que las solicitudes se pueden dividir entre diferentes servidores. Esto también ayuda a una recuperación más rápida en caso de que el servidor principal o maestro experimente una interrupción. Al ser un proyecto de código abierto con una comunidad diversa, Redis no tiene restricciones tecnológicas, ya que se basa en estándares abiertos y admite formatos de datos abiertos. También es compatible con un amplio conjunto de clientes, con soporte en más de 40 lenguajes de programación. Dado que Redis almacena todo en la memoria RAM, en forma de una amplia variedad de estructura de datos y también proporciona persistencia y la capacidad de replicar servidores, se destaca cuando se compara con otras bases de datos caché, que no pueden cumplir el mismo propósito que Redis.
Bueno, pero ¿dónde se utiliza Redis? ¿Quién utiliza Redis? Pues ahora te comentaré algún ejemplo de Redis en proyectos del mundo real. Empezaremos por Twitter, que se encarga del almacenamiento en caché con baja latencia. Como ya todos sabréis, Twitter es una red social que se parece mucho a cualquier otra aplicación de redes sociales con características como que un usuario puede crear publicaciones, como las publicaciones de otro usuario, comentar una publicación o incluso seguir a otro usuario. Las publicaciones en este contexto son tweets, pero seamos generales. Supongamos que estás creando una aplicación de redes sociales. Querrás guardar los perfiles de usuarios en una caché, con información con el número de publicaciones, seguidores y seguimiento, de modo que se reduzca una gran cantidad de gasto general en el sistema para obtener datos de las bases de datos y volver a calcular cada vez que el usuario lo solicite. De manera similar, cuando abrieras la aplicación que has iniciado como usuario, la primera pantalla que verás, o su feed o línea del tiempo, serán las publicaciones de todos los usuarios a los que sigues. Si por ejemplo solo siguieras a 2 o 3 usuarios, obtener sus publicaciones en orden inverso y luego fusionarlas no es un cálculo muy pesado. Pero si se trata de una aplicación bastante grande, con millones de usuarios, en la que sigues a cientos de miles de usuarios, el rendimiento es muy bajo, ya que debe calcularse para cada usuario cada vez que se abre la aplicación. Aquí es donde Redis entra en escena y resuelve el problema calculando y almacenando todas estas líneas de tiempo en una caché y sirviéndolas a los clientes desde allí. Es más rápido, proporciona una latencia más baja y funciona mucho mejor. Esto se hace aún más fácil mediante el uso de estructuras de datos adecuadas, como listas. Twitter tiene sus propias estructuras de datos construidas en Redis para optimizar aún más la solución. Pinterest es otra red social que usa Redis como caché para almacenar. Una lista de usuarios a los que estás siguiendo, una lista de usuarios que te siguen, otra lista de usuarios para los tableros que estás siguiendo, otra más para los usuarios que siguen tus foros y una lista que consta de los tableros que dejaste de seguir después de seguir a un usuario. Los seguidores y no seguidores de cada tablero también se almacenarán en una lista. Seguro que has visto en Stack Overflow muestra en la parte superior las respuestas más votadas. Bueno, este es el único sitio que no necesita ninguna presentación para todos los que estáis viendo este vídeo. Para otros es básicamente un sitio de preguntas y respuestas como Yahoo Respuestas o Foro Coches, donde se discuten problemas técnicos. Los conjuntos ordenados también se utilizan aquí para mantener las respuestas con más votos a favor o con más me gustas en la parte superior, para mantener un contenido de buena calidad. El último ejemplo será Valorant. Este es un videojuego modo shooter que se está volviendo muy popular y ganando mucha atracción, y con esto han logrado crear un sistema bien escalado. Tomemos el ejemplo de un microservicio de sesión que verifica si un jugador está en línea o no. Hay varias instancias de la aplicación ejecutándose para mantener la carga. Ahora, si el usuario está desconectado o su PC falla, lo que no llama ni activa explícitamente el microservicio, hay una pregunta sobre qué instancia de servicio de sesión debe administrar esto, cuando si el tiempo inactivo excede el umbral. Hay que tener en cuenta que esto debe hacerse para todos los usuarios al mismo tiempo. Esto se resuelve mediante el uso de hashes, almacenado en un clúster de Redis, la identificación del usuario en una lista, basada en el módulo de su hash de identificación de jugador. Cuando se inicia el servicio, cada instancia de aplicación verifica la lista y toma una parte de los usuarios al registrar su propio ID de instancia. Cuando se inician esas instancias adicionales, para manejar la carga, los recursos compartidos se distribuyen de manera uniforme entre las instancias. Bueno, ¿y cuándo debemos evitar utilizar Redis? Porque como sabemos, Redis no se va a utilizar siempre, no es una base de datos que podamos usar para todo. Pues por ejemplo, nunca debemos usar Redis como la única base de datos, dado que Redis es un almacén de valores clave, en memoria. Todos los datos deben caber en la memoria RAM. Su tamaño de almacenamiento depende de la cantidad de RAM presente en el sistema, que es mucho menor en tamaño y más costoso en comparación con los discos duros. Por lo tanto, no debe usarse como la única base de datos para aplicaciones muy grandes. Redis se utiliza principalmente con otros RDBMS para completarlos proporcionando un mecanismo de almacenamiento en caché. Tampoco debemos utilizar Redis como servidor tradicional. Otro escollo de tener el almacenamiento en la memoria es la seguridad. Aunque Redis proporciona soluciones para la persistencia, todavía no es tan seguro como un servidor transaccional real, que proporciona
registro de rehacer, deshacer, suma de comprobación de bloques, recuperación en un momento determinado, capacidades de flashback, etc. Tampoco debemos utilizar Redis como una base de datos relacional. Redis es un servidor de estructura de datos que, a diferencia de cualquier RDBMS, no proporciona un lenguaje de consulta y no admite ningún álgebra relacional. Por lo tanto, el desarrollador debe anticipar todos los accesos a los datos y debe definir las rutas adecuadas de acceso a los datos, lo que significa que se pierde mucha flexibilidad. Otra desventaja de Redis es que es muy complejo de escalar. Dado que Redis es síncrono y de un solo subproceso, no utiliza completamente todos los núcleos de un procesador. Esto hace que el escalado sea más difícil o complicado de implementar, ya que se deben implementar e iniciar varias instancias de Redis, en formato clúster. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas a Redis? Un competidor importante de Redis en almacenamiento en caché es, como mencionamos anteriormente, Memcache, que proporciona subprocesos múltiples. MongoDB es otra opción de bases de datos no SQL, ya que proporciona almacenamiento orientado a documentos con su propio lenguaje de consulta. Si no sabes lo que es MongoDB y te gustaría saber un poco más, te dejo un vídeo aquí arriba a la derecha. Cassandra es un almacén de filas particionado, en el que las filas se organizan en tablas con una clave primaria requerida. Esto se usa mucho por su capacidad fáciles de escalar y por ser más tolerante a fallos. También te dejo aquí arriba un enlace a la derecha para que puedas saber un poquito más sobre Cassandra. RabbitMQ es uno de los creadores de mensajería más utilizados y es más duradero y preferido sobre Redis, aunque es un poquito más complejo, como veremos en un vídeo que subiremos en breves a este canal. Como conclusión, podemos definir que Redis es básicamente una navaja suiza y tiene múltiples casos de uso en el mundo real. Espero que ahora tenga un mejor conocimiento de cómo esta aplicación del mundo real usan Redis y qué hace que sus feeds y tablas de clasificación de juegos se actualicen en tiempo real. Ahora veremos cómo instalar Redis en una máquina con Ubuntu 18.04. Toda esta serie de comandos que vamos a ejecutar os las dejaré aquí abajo en la descripción para que podáis hacer copiar-pegar y no perdáis tiempo mirando la pantalla. Lo primero que haremos será ejecutar sudo apt-i install redis server. Una vez instalado, actualizaremos los repositorios, ejecutaremos un apt-get update y instalaremos Redis. Ahora comprobaremos la versión de Redis que se ha instalado. También podemos instalar Redis desde un snap. Haremos que Redis se ponga a funcionar cada vez que se enciende la máquina. Haremos unas pequeñas modificaciones en redis.conf para que sea accesible desde fuera. Una vez lo hayamos realizado, tendremos que reiniciar el servidor de Redis. También añadiremos una contraseña en el required pass para que cada vez que queramos conectarnos nos la pida.
Una vez definida esta contraseña, también tendremos que reiniciar Redis. Ahora haremos las pruebas para comprobar que todo funciona correctamente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, suscríbete o deja un like. Y si tienes alguna idea para vídeos futuros de lo que te gustaría aprender algo, déjamelo abajo escrito en los comentarios.